El olor a desinfectante y el murmullo constante de los aparatos médicos eran el paisaje sonoro de los días de Elías. Se sentaba en la dura silla de plástico, junto a la cama de hospital de su hijo, Mateo. Las sábanas blancas y pulcras parecían engullir el pequeño cuerpo de 7 años, cuyo rostro pálido y la mirada apagada eran un puñal clavado en el corazón de Elías. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Mateo padecía una rara enfermedad autoinmune que lo obligaba a pasar largas temporadas hospitalizado. Elías, un hombre corpulento y de manos curtidas, se había convertido en una sombra de sí mismo. Había gastado sus ahorros, vendido lo poco que poseía, y aún así, la montaña de facturas y la ansiedad por el futuro de Mateo lo asfixiaban. Trabajaba por las noches como guardia de seguridad en un edificio de oficinas y dormía a ratos en el hospital, un ciclo agotador que le robaba la energía y la esperanza. Mateo, a pesar de su enfermedad, era un niño de espíritu dulce y ojos grandes y expresivos. Su mayor consuelo, además de la presencia de su padre, era la comida que Elías se esforzaba por traerle, aunque a menudo era escasa y poco variada. La dieta hospitalaria era estricta, pero Elías siempre intentaba conseguir algo que le diera alegría al paladar de su pequeño, aunque fuera un simple paquete de galletas. Fue en medio de esta desesperación silenciosa que apareció Sara. Sara era una de las empleadas de limpieza del hospital, una mujer menuda de unos 50 años, con el cabello recogido en una coleta y manos siempre ocupadas. Sus ojos, enmarcados por líneas de cansancio, guardaban una dulzura inconfundible. Su uniforme, un atuendo sencillo y sin pretensiones, reflejaba la humildad de su oficio. Sara notó a Elías y a Mateo. ¿Cómo no hacerlo? Elías era el padre que nunca se iba, el que dormitaba en la silla y despertaba sobresaltado al menor movimiento de su hijo. Mateo era el niño que sonreía con melancolía cuando lo saludaba al pasar. Un mediodía, Sara se acercó a la habitación de Mateo. Llevaba una bandeja inusualmente llena para ser la comida del hospital. «Hola, campeón», dijo con una voz suave que sonó como un arrullo en el ambiente estéril. «Te he traído algo especial. La cocina hizo un poco de arroz con leche extra cremoso, y conseguí que el chef me diera una porción para ti. Dijo que era un secreto entre nosotros». Los ojos de Mateo se iluminaron. Elías, sorprendido, agradeció a Sara. El arroz con leche era un manjar que hacía mucho tiempo no probaba. A partir de ese día, Sara comenzó a hacer visitas frecuentes. Siempre era con un pretexto similar: un poco de fruta extra, un yogur especial, un caldo que curaba todos los males. La comida nunca venía del menú oficial de Mateo. Siempre eran porciones pequeñas, pero deliciosas, que parecían aparecer por arte de magia. Elías sabía que estas atenciones no eran parte del protocolo del hospital. Intentó darle dinero a Sara, pero ella se negó con un gesto de la mano. «No te preocupes, Elías. Es solo un detalle. Yo también tengo hijos. Sé lo que es esto». Las visitas de Sara se convirtieron en un rayo de sol para Elías y Mateo. No solo por la comida, sino por la calidez que irradiaba. Se sentaba unos minutos, charlaba con Mateo sobre caricaturas y le contaba anécdotas cortas sobre su trabajo, haciendo reír al niño. Elías se sentía aliviado, como si parte de su carga se aligerara al compartirla con alguien tan bondadoso. Sin embargo, la preocupación por Sara comenzó a crecer en Elías. La mujer siempre parecía más delgada y cansada con cada semana que pasaba. En una ocasión, mientras le traía a Mateo un pequeño trozo de pastel de manzana, Elías notó que ella solo había comido un sándwich simple y seco, envuelto en papel de aluminio, que comía de pie en el pasillo. Una noche, Elías decidió seguirla. Sentía que le debía algo y quería al menos comprarle una cena decente para agradecerle toda su ayuda. Sara terminó su turno a las 10 de la noche. Salió del hospital y se dirigió a una zona de la ciudad conocida por sus edificios de apartamentos antiguos y rentas bajas. Dale like, suscríbete y comparte. Elías la siguió a una distancia prudente. Sara se detuvo frente a un edificio deteriorado y subió unas escaleras de metal chirriantes. Él esperó unos minutos y luego subió tímidamente, encontrando la puerta de su apartamento entreabierta. Escuchó una tos seca y luego la voz de Sara. No estaba sola. «Mamá, ¿por qué no comiste el pastel que te traje?», preguntó una voz juvenil, llena de reproche.
«Ay, mi vida, sabes que el pastel es tu favorito», respondió Sara con ternura. «El doctor dijo que necesitas comer bien para que esa tos se te quite pronto». Elías se acercó silenciosamente y miró a través de la rendija de la puerta. Vio un pequeño apartamento, impecablemente limpio a pesar de la pobreza, con una nevera vieja y casi vacía. En un sofá gastado, una joven, que parecía tener unos 17 años, tosía débilmente. Era su hija. Lo que destrozó el corazón de Elías fue lo que Sara hizo a continuación. Abrió la nevera, sacó un plato con una porción mínima de comida, lo calentó y luego sacó de una bolsa un envoltorio. Era el sándwich simple y seco que Elías le había visto comer en el pasillo del hospital. «¿Qué hay de cenar?», preguntó la hija con voz apagada. «Hoy toca pollo asado y arroz, cariño», dijo Sara, ofreciéndole la porción que calentó. «Yo ya cené algo ligero en el hospital, pero no te preocupes, estoy llena». En ese momento, Elías comprendió todo. El arroz con leche extra cremoso, la fruta extra, el caldo que curaba todos los males, el trozo de pastel de manzana. No eran sobras del hospital ni regalos del chef, eran su comida. Eran las porciones que Sara se negaba a comer para dárselas a Mateo, el niño enfermo de otra persona, mientras su propia hija enferma esperaba en casa, y ella cenaba el sándwich seco que traía de casa para el almuerzo. Las lágrimas brotaron en los ojos de Elías. Eran lágrimas de profunda vergüenza por haber intentado pagarle con dinero, lágrimas de asombro por tal nivel de generosidad, y lágrimas de dolor por el sacrificio de Sara. Entendió la verdad detrás de la humildad. No era falta de recursos, era un exceso de corazón. Elías se alejó de la puerta y bajó las escaleras. No podía enfrentarla en ese momento. La emoción lo abrumaba. Al día siguiente, Elías no durmió en su silla. Fue al mercado y usó el dinero que había reservado para pagar una factura de la farmacia. Tendría que encontrar otra solución después, pero esto era más urgente. Compró carne, vegetales frescos, pan y todo tipo de alimentos básicos. Esperó a Sara al terminar su turno frente a la salida de empleados. Cuando ella lo vio, se sorprendió. «Elías, ¿qué haces aquí? ¿Cómo está Mateo?». Elías no respondió de inmediato. Simplemente le extendió 2 bolsas de mandado llenas a reventar. «Sara», dijo con la voz ronca, tratando de contener el nudo en su garganta. «Tómalas, por favor». Sara miró las bolsas y luego a Elías. «No, Elías, te dije que no necesito nada, de verdad». «No es para mí, Sara, es para tu hija, y para ti», confesó Elías. Las lágrimas finalmente se desbordaron, resbalando por sus mejillas curtidas. «Sé lo que hiciste. Sé que le dabas tu comida a Mateo. Yo te seguí anoche». Sara se quedó paralizada, con la cara pálida. Sus ojos se llenaron de vergüenza y al mismo tiempo de una tristeza infinita. «Elías, no tenías por qué». «Sí tenía, Sara», la interrumpió Elías, acercándose un paso. «Mi hijo ha estado vivo y un poco más feliz gracias a ti. No por la medicina, sino por tu amor. Un amor que le diste sacrificando tu propia comida y la de tu hija. ¿Cómo no iba a hacer esto?». Elías tomó una de las manos de Sara, que estaba áspera por el trabajo, y depositó suavemente un sobre lleno de dinero en ella. «Por favor, esto no es por la comida. Es para que le compres los medicamentos a tu hija y para que no vuelvas a pasar hambre por culpa de mi hijo. No me lo rechaces. Ahora somos una familia y nos vamos a ayudar». La expresión de Elías era firme, pero sus ojos reflejaban una profunda gratitud y una vergüenza apenas contenida por el trato inicial que Sara había recibido de su parte, y más aún, por el desconocimiento de su situación. Sara, incapaz de resistir más, rompió a llorar. Las lágrimas silenciosas se transformaron en sollozos incontrolables que sacudieron su pequeño cuerpo. Era el llanto de la carga aligerada, de la soledad compartida. Sentía cómo el peso de meses de preocupaciones, de la constante lucha por balancear el cuidado de su hija enferma con la necesidad de trabajar para subsistir, se disolvía ante la inesperada bondad de Elías. La ayuda económica era vital, pero el reconocimiento de su valor y el afecto sincero eran aún más valiosos. «Gracias, Elías», susurró entre lágrimas. «Que Dios te bendiga». Lo que hacía, lo hacía de corazón. «Mateo es un ángel». Su voz temblaba,
pero en sus palabras había una verdad inquebrantable. Ella no esperaba nada a cambio, solo deseaba mitigar el sufrimiento del niño que había llegado a apreciar. A partir de ese día, la relación entre Elías y Sara se transformó en una alianza silenciosa y poderosa. Elías, con sus ingresos como guardia de seguridad, comenzó a ayudar a Sara con las medicinas de su hija, asegurándose de que nunca faltaran. Sara, con su red de contactos en el hospital y su inagotable bondad, ayudaba a Elías a navegar el complejo laberinto burocrático de las citas médicas y los trámites, recortando el tiempo de espera y la frustración. Su apoyo mutuo se convirtió en el ancla de ambos en medio de las tormentas personales. Cuando Mateo finalmente fue dado de alta, después de meses de lucha, la pequeña celebración en su casa no incluyó solo a Elías, sino también a Sara y a su hija. Comieron el arroz con leche extra cremoso que Sara había preparado, un símbolo de la dulzura que había nacido de la adversidad. Las risas y la calidez llenaron el hogar, sellando su nuevo lazo familiar. Elías nunca olvidó la verdad que descubrió entre lágrimas, que la verdadera riqueza no se mide en bienes, sino en la capacidad de sacrificar lo poco que se tiene por la felicidad de otro, y que, a veces, los ángeles de la guarda visten uniformes humildes y llevan bandejas de comida con amor, demostrando que la generosidad genuina es la forma más pura de humanidad. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.